Cuba Información. Es un dato que, vamos, yo desconocí y que supongo que mucha gente también, ¿no? Que ya en el 70, como tú comentabas, esa reforma que entonces se hizo, habría sido también un hecho bastante adelantado con respecto a la zona también, ¿no? Por supuesto. Y es que en ese momento, esto me parece a mí que es muy interesante, la burguesía hondureña en aquel momento era más inteligente que ahora. Siempre quiso compartir cosas y permitió esta ley, nosotros le llamamos la ley del 70, que efectivamente entregaba tierras. Si no, estaba permitido que los campesinos podían ocupar aquellas tierras que no estaban cumpliendo la función social, que era la producción justamente. Y luego el Instituto Nacional Agrario titulaba esas tierras a nombre de los campesinos y de las campesinas. En esta ley se mantuvo, entregó tierras, tituló tierras, que eso es importante también, la titulación de la tierra a nombre de los campesinos y de las campesinas. Se mantuvo hasta que llegaron todas estas negociaciones de los tratados de libre comercio, que eliminó de tajo esta reivindicación campesina y se introduce lo que ya había dicho como la ley de modernización agrícola, donde el campesino es abandonado a su propia suerte. Y los terratenientes incluso recuperaron las tierras que habían sido distribuidos en el 70, por eso se da una concentración de la propiedad, tanto que ahora un último movimiento que se está dando muy fuerte en Honduras es en un sector muy rico en tierras, que es el Aguán, le llamamos en Honduras, y ahí hay un movimiento campesino que se llama el MUCA, el Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, y están en una lucha contra los terratenientes, porque los terratenientes se apoderaron de manera ilegal de todas esas tierras, que incluso en el 70 se le habían entregado a los campesinos, y ha habido muertes, asesinatos, ejércitos privados de los terratenientes que están cuidando esas propiedades y que se enfrentan con los campesinos. Y ahí Manuel Zelaya, por lo menos desde la perspectiva campesina, ha tirado unas líneas bastante interesantes. Ya logró negociar tierras con terratenientes y le ha entregado al MUCA 11.000 hectáreas de tierra. Se firmó unos acuerdos, se firmaron acuerdos y los campesinos están tranquilos en el Aguán con esta entrega de tierra, que nosotros lo interpretamos ya como el inicio, y estamos hablando del relanzamiento de la reforma agraria en Honduras desde el MUCA, desde este movimiento campesino que se ha generado en el Aguán. Pero la demanda de tierra es nacional en todo el país, no solo en el Aguán, ¿verdad? De manera que estamos en este momento incluso elaborando una nueva propuesta de ley de reforma agraria, que la estamos discutiendo, que se está consensuando con todos los campesinos de Honduras, para tenerla como una propuesta dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular. Bueno, hablabas de todos esos tratados de libre comercio que, bueno, salvando las distancias y con las peculiaridades de cada país, pero que hizo bastante daño no solo a Honduras, ¿no?, sino a muchos países, por no decir prácticamente todos los países de América Latina. Digamos que, bueno, que los problemas y las soluciones que se dan, soluciones entre comillas, que se dan con estos tratados o que da el FMI o el Banco Mundial son bastante similares, ¿no? Entonces, yo no sé si también esa visión global del problema obviamente la tenéis en Vía Campesina y en el propio movimiento de resistencia, ¿no? No sé cuáles son ahora mismo vuestros lazos con otros organismos o movimientos internacionales. Sí, efectivamente, la Vía Campesina tiene uno de sus principales eslogan, es también globalizar la lucha campesina, para, desde una perspectiva alternativa, poder contrarrestar estas acciones de globalización de la economía. El
el movimiento campesino sí estamos articulados a todo nivel, incluso el movimiento campesino hondureño tiene una instancia que se llama la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, y mantenemos la fuerza a nivel internacional. Por eso es que la Vía Campesina y la CLOC están planteando sus demandas en Argentina, en Brasil, con el movimiento Sin Tierra, que es de la CLOC y de la Vía Campesina, contra los transgénicos, porque eso también está eliminando esta cultura productiva de las semillas criollas, por estas semillas que han venido, semillas contaminadas, transgénicas, que han venido con la globalización y estos tratados con las grandes explotaciones también, de libre comercio. Además de la concentración que se ha dado de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Estas nuevas aperturas comerciales le ha dado posibilidad a estas economías a través de las grandes transnacionales para apoderarse de los países, y nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales, sin el bosque, sin la minería. Vamos más pobres de lo que éramos cuando se planteó de que esa era la alternativa para el desarrollo de estos países. Pero más bien hemos llegado a la conclusión de que nos hemos empobrecido. Y por eso es cuando esta gente sale en estos espacios como la Vía, como el movimiento campesino o el movimiento de resistencia, a plantear sus demandas, aún a riesgo de su propia vida, que ha sido temerario cómo han tratado al movimiento de resistencia, allanamientos, represiones, asesinatos, muchos de ellos documentados por los organismos de derechos humanos que trabajan con nosotros, no el comisionado de derechos humanos del país, que eso está favoreciendo a los golpistas, sino el Comité de Derechos Humanos, que es de la sociedad civil, el Comité de Familiares y Desaparecidos Hondureños, COFADE. Estos documentan esta parte de las violaciones a los derechos humanos que se dan en el país. Es importante decir y destacar que en este movimiento la mujer ha jugado un papel importante en Honduras que nunca lo habíamos visto en las décadas anteriores. La mujer hondureña ha logrado un nivel de conciencia de los problemas del país, de las propuestas alternativas que hay que hacer, tanto que en este movimiento ha sido golpeada duramente, además de ser vulnerable, sí ha sido golpeada, pero en las manifestaciones de resistencia la mujer se mantiene en primera línea. Bueno, igual la pregunta, Carlos, es: después del 28 de junio, ¿qué va a pasar? ¿Vais a presentar la petición de la Asamblea Constituyente que el destituido presidente pueda volver al país? Digamos, ¿qué va a pasar después? ¿Qué respuesta esperáis? ¿O cuáles serían un poco los pasos a seguir para encaminar eso, ¿no? Sí, además de solicitar la Asamblea Nacional Constituyente, el regreso del expresidente constitucional sin condiciones al país, el Frente continúa organizándose a nivel nacional. Y la idea es que en este año nosotros tengamos ya organizado el Frente Nacional como una plataforma política que va a entrar en las próximas elecciones. ¿Qué son? ¿Cuándo son las siguientes elecciones? Son 4 años, cada 4 años, 2013, 2014. En 2013, en noviembre, serían las elecciones, y en enero del 2014 el cambio presidencial. Nosotros decimos, por la cantidad de gente incorporada al frente, que vamos a tener una masiva votación a favor del pueblo. Vamos a entrar a jugar con las mismas normas
que tienen el poder. Eso te iba a preguntar, ¿no? Bueno, como ha ocurrido en otros países, ¿no? Parece que un poco la estrategia actual que vemos, al menos desde América Latina, es esa, ¿no? Es Sí. cambiar, darle la vuelta a un sistema con el que no se está de acuerdo y digamos, desde dentro, ¿no? Es correcto, es correcto. Supongo que la visión revolucionaria tradicional no entiende muy bien esto. Así es. Y hay que adecuarse a los nuevos tiempos, de alguna manera defender incluso esas instituciones que garantizan, quiero decir, que hacen posible que ocurran cosas como el golpe de Estado de Honduras, en realidad, ¿no? O sea, quiero decir, hay cierta contradicción un poco, pero lo digo porque a veces no se entiende muy bien esa defensa o esa estrategia de luchar con las armas del enemigo, por decirlo de una manera muy simple. Es correcto. Es que las mismas constituciones hablan ahí de que se pueden hacer plebiscitos y referéndum, pero hay unos requisitos que no se pueden cumplir. Claro. Pero ahora, en este momento, sí podemos cumplir como Frente de Resistencia esos requisitos de tener un porcentaje de toda la población que esté en el censo electoral. Claro. Hoy sí lo podemos hacer. Justamente, esos son los miembros que estamos firmando la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros pensamos que vamos a presentar 2 millones de firmas solicitando, y sobrepasa los requisitos que pide la ley electoral. Entonces, ahora sí podemos hacerlo, nos constituimos como partido político, porque en este momento la Resistencia ya es un sujeto político que no se puede ignorar, aun cuando las fuerzas oscurantistas quieren silenciarlo, pero eso ya es indetenible. Imparable. Pues Carlos Tobar, de la Vía Campesina, muchísimas gracias. Y una última pregunta, ¿qué opina de Cuba Información? Importante, yo desconocía este espacio, sí me parece muy importante el trabajo que están haciendo para publicitar estos movimientos que están silenciados por los cercos mediáticos tradicionales, porque en mi país las grandes empresas de comunicación también son golpistas, como son las mismas religiones, por lo menos los directores de las religiones, ¿verdad?, católicas, siempre estuvieron con el golpe. De manera que ese papel de ustedes de publicitar, de darlas a conocer a todo el mundo, sí me parece muy legítima y que vale la pena continuarla fortaleciendo.